5 de noviembre del año 2014, después de otro día en el que recordamos que somos judíos, porque hubo un atentado hoy en Jerusalén otra vez, y no los liberamos aún de poder vivir sin miedo. ¿Qué pasó hoy? Hubo un atentado en Jerusalén con un auto. ¿Murieron personas? Murió una persona, sí. Murió un soldado. O sea que el pueblo judío todavía no puede vivir sin miedo. 5 de noviembre del año 2014, 12 de Heshvan, el año 5775. Estamos estudiando Pirkei Avot y empezamos el segundo capítulo. Y la primer Mishnah del segundo capítulo, como tenés en el libro que tenés enfrente tuyo, dice así: Rabbi Omer, dice Rabbi, Eizoi derech yeshara, she'avor lo ha'adam. ¿Cuál es el camino recto, derecho, que la persona tiene que elegir para sí mismo? Kol shehi tiferet reosea, v'tiferet lo min ha'adam. Un camino que le traiga gloria, le traiga respeto a él mismo y belleza ante Dios. O sea, belleza ante él mismo, belleza ante las personas y belleza ante Dios. Vamos a explicar ahora qué significa. Lo que está diciendo Rabbi es lo siguiente: la persona tiene que elegir un camino. En general, no es bueno que la persona esté dando vueltas en diferentes caminos constantemente, incluso con diferentes movimientos dentro del judaísmo, sino elegir uno principalmente. Ahora, no por elegir uno principalmente significa que no haya que estudiar los demás caminos y aprender de los demás caminos y tomar cosas de los demás caminos. Se puede también tomar cosas de los demás caminos, pero siempre es bueno tener una cosa fija, así como tener un rabino. Hay que tener un rabino o muchos rabinos. Depende cuándo. Al principio del estudio hay que tener un solo rabino principal, el cual aprenda la mayoría de la Torá. Y después que él ya tenga una base, que tenga un camino específico con ese rabino, entonces puede ir a escuchar de otros rabinos y enriquecerse más. Pero mejor es al principio elegir un camino. Eso también en general es bueno tener una base específica y hablar de otros caminos también. Entonces es muy importante. No solamente eso, sino que también en general, en el servicio a Hashem, hay que elegir caminos y seguir esos caminos por un tiempo específico. ¿Qué quiero decir? En el servicio a Hashem, en el trabajo espiritual de cada uno, hay diferentes puntos que uno tiene que trabajar, que uno tiene que mejorar. Y para poder mejorar esos puntos, uno tiene que concentrarse en ese punto y enfocarse en él durante un tiempo largo, o sea, relativamente, pero enfocarse en eso por un tiempo, por una época, por un tiempo específico. Cada uno tiene que ver cuánto es el tiempo que necesita. Por ejemplo, en Hasidut, Chabad, hay muchas enseñanzas sobre las cuales meditar. Y la meditación se hace a través de estudiar antes del rezo. Meditar, o sea, pensar de memoria, empezar a meditar y entrar en el tema con la mente, no solamente con el hemisferio derecho del cerebro, sino también con el hemisferio izquierdo. O sea, empezar a repasarlo con la mente, pero también empezar a entrar en el tema, empezar a sentirlo, entenderlo, vivirlo, concientizarlo, ir a la idea, no solamente pensar en ella, sino ir a ese lugar, en la mente, detrás de eso con todo el ser, con el corazón, y después rezar. Y el rezo hay que concentrarse y trabajar, pero todo el rezo gira alrededor de la meditación que uno está trabajando. Por ejemplo, si yo estoy meditando en la idea que está explicada en Hasidut Chabad, de que Hashem es la vida de todos los mundos, es la vida de todas las cosas, y le da existencia, le da alma y vida a cada ser. Entonces el alma y la vida de cada cosa en realidad es la luz
de Hashem que llena los mundos, el Ora Memare Kol Almin, la luz que llena los mundos. Y también mi vida propia, es una unidad de Hashem, que me está dando vida. Eso es lo que yo siento, mi vida es Hashem dándome vida. Es una de las meditaciones, como está explicada más que nada en el libro de Mahamarim del Rebbe Rashab del año 5700, no, 5670. Sí, 5670. El Mahamar que se llama, que empieza con las palabras Ahat Sha'alti Me'et Hashem, una sola cosa pedí de Hashem. Ahí explica largamente el tema, pero también está explicado en el Kutei Torah. Explica ahí eso de que en realidad Hashem le daría todas las cosas y la vida dentro de uno mismo, en realidad es Hashem, adentro de uno es la luz de Hashem, adentro de uno que me está dando vida. Entonces uno medita en eso y siente que la luz de Hashem está dándome vida en este momento. Entonces en la tefilá, él se concentra en las partes de la tefilá que hablan principalmente de eso. Y las demás partes de la tefilá que no hablan de eso, entonces las hace un poco más rápido o las conecta con esa idea de alguna manera. Aunque la frase no parezca que tenga tanto que ver, las conecta con esa idea. ¿Por qué? Porque está trabajando principalmente en esa idea. Por ejemplo, en la tefilá está claramente escrito Beatam Hayet Kulam, en Sukkot de Zumbrah, en los versos de alabanza, dice Beatam Hayet Kulam, vos le das vida a todo, a todos los mundos. Entonces cuando vos dices esa frase, tiene que ver con la meditación que estás meditando. Cuando decís que cuando empezás el verso de Tehilim, del Salmos, que dice que alaben a Hashem, el cielo, la tierra, el sol, la luna, las aves, los jóvenes, los ancianos. Entonces uno está hablando ahí de todos los seres del mundo, cómo alaban a Hashem, de que Hashem es la vida de ellos. Entonces alaban a Hashem por ser la vida de ellos, dándoles vida en este momento. Entonces uno se enfoca en ese verso de Tehilim. Estamos en Pirkei Avot, capítulo 2, primera Mishnah. No lo vas a encontrar ahí. Y entonces uno medita en esa idea y la tiene que meditar unos cuantos días, ¿por qué no semanas? Y si quiere meses, ¿por qué no? Meses. Pero que no sea una meditación de un solo día, o de un instante, o de solo en un versículo, sino que sea un camino que él toma para sí mismo durante un tiempo. La persona tiene que elegirse un camino, o sea, elegirse un trabajo espiritual que tiene que hacer durante un tiempo. O, si hablamos ya de algo más simple todavía, la persona sabe que él es muy egoísta, o sabe que a él le cuesta mucho despertarse, es muy perezoso. Entonces él tiene que trabajar sobre el atributo de pereza sobre sí mismo. Entonces en la tefilá enfocarse en las cosas que hablan de él servir a Hashem con fuerza y con ganas, y despertarse y levantarse, etc. Y en esos temas meditar más que nada y pensar cómo sería, si sería esa, si me comportaría de esa manera, y vivirlo, entonces cambiar, y que eso le afecte todo el resto del día. Entonces en el Shema de la noche, cuando hace el Shema de la noche, hace una cuenta consigo mismo, hace un cálculo consigo mismo, si hice lo que pensaba hacer, no lo logré, sí lo logré. Y así él va cambiando y mejorando esa mirada, porque cada día él hace tefilá y se medita en eso para cambiar, y sabe que a la noche tiene que rendir cuentas ante Hashem y ante sí mismo en el Shema de la noche. Entonces de a poco lo va a ir cambiando, pero no se cambia en un solo día, hay que cambiarlo en un día, 2 días, 3 días, 4 semanas incluso, hasta que él se libere de ese mal atributo, de la pereza, o se libere del mal atributo del egoísmo, o lo que sea. Y entonces liberarse de eso y pasar a trabajar otro atributo. Pero hay que elegir un trabajo específico durante un tiempo. La Menachem de Breslev también dice que sus enseñanzas en Likutei Moharan no hay que leerlas así nomás, sino que hay que estudiar una, por ejemplo, y volver a estudiar y vivir con esa enseñanza durante un tiempo largo. O sea, hacer que esa enseñanza sea lo principal en su servicio a Hashem, convertir de esa enseñanza, de ese discurso en Likutei Moharan, en su camino en el servicio a Hashem, su filosofía de trabajo espiritual. Mi filosofía de trabajo espiritual es la enseñanza número 55 de Likutei Moharan, durante un tiempo. Y después de que durante un tiempo largo él ya internalizó esa forma de servir a Hashem, entonces ahí puede agarrar y cambiar de enseñanza en la cual enfocarse. Pero la idea es eso, que las enseñanzas, agarrarlas y concentrarse en ellas hasta que transformen a la persona por adentro. Y eso es lo que dice acá el Rabbi, que la persona tiene que elegir un camino, no leer un poco acá, leer un poco allá y tener una vez ver todas las cosas, sino elegir un punto específico de la Torá y trabajarlo y transformarse por adentro a través de eso.
Entonces también Rabbi sigue diciendo que qué camino hay que elegir. Kol shei tiferet lo leosea, tiferet lo miadam, algo que lo haga ver bien ante los ojos de Hashem, lo haga ver bien ante los ojos de las personas. En la filosofía hay dos motivos que son dados, o sea, dos escuelas, digamos, en general, sobre por qué la persona tiene que ser ética, por qué la persona tiene que ser recta, por qué la persona tiene que comportarse bien, tener buenas cualidades, buenos atributos. Una de las ideas es que la persona tiene que ser humano y no un animal. Esa es la diferencia entre él y el animal. El animal hace las cosas según los sentimientos y el ser humano hace las cosas con la mente, con el intelecto. Entonces se supera a sí mismo, se trasciende a sí mismo. Es una persona que se hace llamar persona, tiene que lograr que su intelecto maneje sus emociones y entonces ser una persona que se comporta bien, de manera educada, de manera que pueda llamarse ser humano. Otra escuela te dice, también está en el judaísmo las dos, que hay que ser correcto para parecerse a Hashem, parecerse al Creador. Dicen nuestros sabios, así como Hashem es compasivo, vos sé compasivo. Así como Hashem es bondadoso, vos sé bondadoso. Así como Hashem visitó a los enfermos, vos visitá a los enfermos. ¿Cuándo Hashem visita a los enfermos? En la Torah, ¿dónde vemos que Hashem visita a los enfermos? Abraham. Con Abraham, muy bien. Abraham estaba enfermo y Hashem lo va a visitar. Entonces, hacer las cosas bien para parecerse a Hashem. Incluso hay un libro del Ramak. ¿Saben quién es el Ramak? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. No, ese es el Ramajal. Muy bien. Mishkoya. Poderes de los gemelos fantásticos, actívense en forma de y en forma de aguas del diluvio. Uno era animales y el otro era agua siempre. Eras muy vos es otra época. Lo tuyo eran las chicas superpoderosas. Bueno, es que tengo sueño, no dormí bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Nadie te culpó. ¿Acaso es perdonado? Entonces, ¿quién es el Ramak? No está bien. Última oportunidad. Bueno, está cerca. Rabbi Moshe Cordovero. El maestro más grande de la Kabbalah antes del Arizal. ¿Sí? Vivía en Tzfat también. Él escribió un libro que se llama Tomer Deborah, la palmera de Deborah. En ese libro, él nombra los 13 atributos de misericordia que están nombrados sobre Dios en la Torah. Y explica cómo la persona tiene que aprender de esos 3 atributos de misericordia de Dios y hacerlos parte de sí mismo. Él mismo cumplir y tener esos 3 atributos de misericordia para parecerse a Dios. Bueno, la Torah nos dice que hay que apegarse a Hashem, ubotis bakun. A Él hay que apegarse a Dios. Y eso nos transeo, ¿cómo se puede apegar a Hashem? Apegate a sus midot, apegate a sus cualidades. Así como Él es compasivo, vos sos compasivo, etcétera, etcétera. Entonces otro de los caminos es ser ético, hacer las cosas bien, ser correcto, porque eso hace que me apegue a Dios. Uno puede llegar a pensar qué camino hay que elegir. Hay que ser correcto para parecerse a Dios o ser correcto para ser un ser humano y no ser un animal. ¿Y cómo se imita que Hashem es rey? ¿Cómo? ¿Cómo se imita que Hashem es rey? Tenés que ser rey sobre tus propios deseos y sobre tus impulsos. No, me acordé de una clase pasada, pero no me acordaba la respuesta. Bienvenido. Muchas veces mujeres que volvían en Teshuvá y no tenían un nombre judío, le preguntaban al Rebbe qué nombre ponerse. El Rebbe les decía que se le pongan de nombre Malka. O Esther puede ser también, que era una reina. Esther fue la esposa. ¿Sí? Pero Malka, ¿por qué Malka? Decía, para que usted sea reina sobre usted misma. Ok. Entonces hay que ser una persona correcta para parecerse a Dios o para ser un ser humano y no ser un animal. La respuesta es que las dos
Si la persona es correcta para parecerse a Dios, pero no lo hace por hacer un ser humano, entonces no le importa a la gente. Si lo hace solamente para ser un ser humano, pero no para parecerse a Dios, entonces no le importa a Dios. Entonces dice el Rabbi, hay que elegir un camino, y ese camino tiene que ser bueno a los ojos de Dios y también bueno a los ojos de las personas. A veces hay gente también que se confunde y dice, yo todo lo que hago es a los ojos de Dios. A mí no me importa lo que piense la gente. Que la gente piense que yo soy un asesino, que la gente piense que soy mala persona. A mí no me importa, solo me importa lo que piensa Dios de mí. ¿Está bien eso según la Torá o no? No. No sabe, no contesta. ¿Te digo? No, la Torá dice claramente, V'iten nekoim meroim umeadam. Ustedes tienen que estar limpios ante Dios y ante las personas. La persona no tiene que querer quedar mal con la gente, e incluso si queda mal, tiene que tratar de quedar siempre bien, no de manera falsa. Pero sí, tampoco tenés que quedar mal ante las personas, hacerte ver mal. Tenés que tener una buena imagen ante las personas y también ante Dios. Eso es lo que dice acá Revi. Ahora, seguimos con la Mishnah en Pirkei Avot. Dice, sigue diciendo Rabbi, Debes zahir b'mitzvah kala kebachamura, she'en ata yodea matan zharan shel mitzvot. Y cuídate mucho de todas las mitzvot, tanto las livianas como las graves, porque no tenés idea cuál es el pago por las mitzvot. ¿Qué significan livianas o graves? Fáciles y difíciles. Está bien. ¿Y qué es diferencia entre una fácil y una difícil? Que la mujer puede decir, lo puedo hacer mañana. No. ¿Cómo definís alguna mitzvah fácil y cómo definís una mitzvah difícil? Luego ponerme talit. ¿Cómo? Ponerme talit. Ponerte talit, ¿qué es? Me lo pongo y ya. Eso es fácil. No sé si es Ok, ¿alguien tiene otra explicación? La que pasa. ¿Es fácil? Algo que, una misma que represente una dificultad para uno. ¿En qué sentido? Dificultad. Que por ejemplo una misma puede ser más lejana que otra. Por ejemplo, digamos, los tefilín. Alguien puede que no tenga dinero, no tenga la forma para conseguir tefilín. Muy bien, había acaba de decir la explicación exacta. Bienvenido, Gerson. Está más lejana que una que, por ejemplo, Muy bien, Abiyá acaba de decir lo que se entiende de nuestros sabios. La explicación simple es lo que dijo Abiyá, que las mitzvot fáciles son las que no cuestan plata. Las mitzvot difíciles son las que salen plata. El dinero, como decía la canción, el dinero no es todo. ¿Cómo sigue? ¿La conocen? ¿Cómo es? el dinero no es todo. ¿Conoces la canción? El dinero no es todo, pero cómo ayuda. El dinero no es todo, pero cómo ayuda. No me acuerdo de quién era. Ahora, la diferencia entre mitzvot fáciles y difíciles aparentemente es esa. La que sale plata y la que no sale plata, como dijiste, el tefilín que sale plata. Lo que dicen los terceros acá es, no midas las mitzvot por la que a vos te parece que es fácil o difícil. Sale plata o no sale plata. Los sabios, el ejemplo que traen de mitzvah que no sale plata es Shiluah Haken, por ejemplo. Echar a la madre de las palomas si uno quiere agarrar sus huevos. Es una mitzvah fácil, no cuesta nada, aparentemente. Sin embargo, nuestros sabios dicen sobre esa mitzvah que cuál es el pago de esa mitzvah. Más años de vida. Muy bien, largos años de vida. O sea, vivir muchos años por una mitzvah que no cuesta nada. Entonces dice, no vayas midiendo una mitzvah por lo fácil o difícil que es el dinero, porque no tienes idea cuál es el pago de las mitzvot. La explicación, digamos, desarrollando más el tema, es que no puedes ir midiendo cuánto valen los ojos de Hashem las mitzvot. ¿Y cuánto valen los ojos de Hashem las mitzvot que hace otra persona? Porque lo que importa no siempre es la mitzvah. A veces es también el esfuerzo que la persona hace en la mitzvah. Hay gente que para él es una mitzvah que es muy fácil para nosotros en Israel. Fuera de Israel es súper difícil. Bueno, por ejemplo, ponerse equipá. Hay gente de fuera de Israel, es muy difícil para ellos ponerse equipá. Le cuesta mucho, tiene miedo de lo que diga la gente. ¿En qué misma entraría la equipa? ¿Cómo? ¿En qué misma entraría la equipa? La mitzvah de que hoy en día todo el pueblo de Israel usa equipá. Entonces, como se convierte en tradición, y las tradiciones son como mitzvot.
No se puede decir palabras de... Hoy en día la halajá es que hay que usar kippur. Menos según el Gaón de Vilna, pero no creo que nadie haga según el Gaón de Vilna, la mayoría de la gente. ¿Sí? Fuera de eso le cuesta mucho. Entonces a Dios le importa... Uno no puede decir, pero es una mensaje que no vale nada. Si no creas. Si a la persona le cuesta muchísimo, eso para Dios tiene un valor impresionante. Como cuenta, por ejemplo, Rab Shabtai Slavatitsky. ¿Escucharon de Shabtai Slavatitsky? Es un rabino que es el shliach, el emisario de Chabad en Bélgica, en Antwerpen, algo así se dice en la ciudad. No entendí muy bien cómo se dice nunca. Él cuenta que una vez había un yehudí que empezó a cumplir Shabbat. Y cumplió Shabbat, le costó hasta que lo decidió, pero empezó a cumplir. Un día, él vendía diamantes. Y el sábado fue el día de venta de diamantes en descuento en toda la ciudad, algo así. Y todos los negocios estaban vendiendo diamantes a lo loco y tenían colas afuera. Y él salió del templo y vio eso y quería abrir el negocio. Quería abrir su negocio de diamantes para vender, para hacer plata. No sabía qué hacer, llegó a la casa, se puso a tomar vodka, licor, chivas, no sé qué. Y se quedó borracho. Entonces vino después al Rab llorando y le dijo: Rab, no sabes lo que hice al final en Shabbat, me emborraché, me quedé dormido, ni fuera a tefilar, no hice nada. Estoy re triste, estoy re mal. El Rab le dijo: vos estás re loco, no entendés, lo que vos hiciste tiene el valor más grande que todas las tefilot que hubieras hecho y todas esas cosas. Porque el valor del tipo, que lo que le costó hacer eso, ese es el valor de la mitzvah ante Hashem. Aunque a nosotros nos parezca una mitzvah muy chiquita, una estupidez, una cosa chiquita, el esfuerzo que él puso, lo que a él le costó hacerla, tiene un valor súper infinito. No podemos medir nosotros qué mitzvah es más importante, cuál es menos importante. Puede ser una mitzvah que solamente puede ser equipar, que es una costumbre, podríamos decir, y no vale nada, y podemos decir, no pasa nada. Pero al que se pone equipado y le cuesta mucho, entonces el valor que tiene esa mitzvah es súper impresionante. La braja que le trae a él, eso también es súper impresionante. Otro ejemplo es un cuento del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov está lleno de este tipo de cuentos. El Baal Shem Tov cuenta que una vez había un Hasid que contaba cómo se hizo Hasid del Baal Shem Tov. Le dijeron que el Baal Shem Tov estaba contando cuentos. El Baal Shem Tov, ¿qué hacía? Iba por las ciudades y se ponía a contar cuentos a la gente. Entonces estaba contando un cuento y decía que una vez había una persona que estudiaba Torah a lo loco todo el día, sin parar, y otra persona que no sabía nada de Torah. Era un simple comerciante y no hacía mucha plata. El estudioso de Torah estudiaba horas, durante años, y el otro hombre nunca pudo estudiar y siempre tenía muy poco dinero, y todo el tiempo tenía que trabajar sin parar, no podía estudiar nada. Un día, caminando por la calle, se encontraron estos dos, y cada uno sabía quién era el otro. Entonces el que estudia Torah lo vio al otro y sonrió, como diciendo: yo estudio Torah, yo soy tzadik. Y el otro lo vio y, sabiendo que él no sabe nada de Torah, se puso mal y miró para abajo. Dice que cuando llegaron al cielo los dos, pusieron en las balanzas todo el estudio de Torah de este yehudí y todas las cosas mal que hizo el otro yehudí por no saber Torah, todas las cosas que hizo, todas las sabrot que hizo. Y obviamente que el que estudiaba Torah tenía mucho más peso. De repente agarraron y pusieron la sonrisa del que estudió Torah, la balanza, y la sonrisa esa pesó más que todo el estudio de Torah. Y hicieron que se baja para abajo. Y al otro que no estudiaba nada, su vergüenza que tuvo ante el otro valió más que toda esa verot que hizo sin querer. En resumen, el Baal Shem Tov, yo siempre digo que viene a este mundo a enseñarle a los religiosos que no tienen idea de nada. No estoy diciendo que no haya que ser religioso. Lo que estoy tratando de decir es que cuando nosotros tratamos de medir a las demás personas, o medir cómo Dios ve las cosas, según lo que está escrito en el libro de Alajá, de que esta mitzvah es así, esta mitzvah es asá, no tenemos idea de lo que decimos. Una persona puede ser que haga una sola mitzvah en la vida y valga mucho más que mire el esfuerzo que haya hecho otra persona en la vida, por el esfuerzo que le costó. Entonces, en resumen, nunca juzgar al otro y nunca usar a la Torah para juzgar a la gente, porque es peor todavía. Encima juzgás a la gente, gracias a la Torah, tratás mal a los demás y pensás mal del otro y todas esas cosas, destruís todo el motivo de la Torah, todo el sentido de la Torah. En resumen, como dice el rey en la Mishnah, no creas que sabes qué mitzvah pesa más que la otra, porque vos no tenés idea cómo se da el pago por las mitzvot. Seguimos. ¿Preguntas? ¿Respuestas?
algo en el medio. Bueno. Bebé, Mejashev Efsed Mitzvah, Keneged Schara, Ushara Verá, Keneged Efseda. Un consejo muy simple. Cada vez que estés pensando en hacer una mitzvah, perdón, que estés pensando en no hacer una mitzvah porque te cuesta, te da pereza, entonces hace cuenta cuál es el pago de esta mitzvah. Pues ahora vas a dormir 10 minutos más, pero te estás perdiendo un pago infinito en los mundos superiores por dormir 10 minutos más. Entonces pensá, cuando no querés no hacer una mitzvah, pensá en lo que estás perdiendo por ese poco descanso que vas a tener. Buscar a ver que se da. Cuando quieras hacer un pecado y digas, ¿cómo me va a hacer bien? ¿Cómo voy a disfrutar con esta película que voy a ver? Cuando quieras hacer eso, pensá en lo que estás perdiendo. Un consejo simple. Viste aquel, Vishloshad Dvarim, y tenés que siempre mirar 3 cosas. Sí, contame, Israel. No, es que estoy recordando cuando fui al cine y metí una Coca-Cola y me vieron y me fui corriendo. Las aventuras locas de Israel. Efraín. De Efraín, uy, perdón. ¿Para qué coca me diste? Estaba entrando al cine. ¿Pero qué tipo de coca? Una de litro, estaba un poco grande. ¿Cómo? Una de litro. La metí aquí en mi pantalón, pero aún así se veía un poco. ¿Pero líquido? ¿O coca? Coca, una ¿Cómo que qué significa? Una coca. Ay, Dios mío, solamente sabe pensar en drogas, ¿no? Ilumina. Entonces lo escondí. Intenté una chamarra, pero no estaba muy grande. Entonces ahí está, le di el ticket y después me vio y me dijo, ¿qué traes ahí? Y no le dije nada y solo seguí caminando. Y como que se me volteó, pero como había mucha gente, tuvo que atenderla. Ya que me fui. ¿Qué tipo de coca? Es un tipo jodido, ¿eh? Animarse a lo imposible. Pepsi Max, animarse a más. Vistaquel Vishloshad Dvarim. Mirá 3 cosas. Acá la palabra vistaquel no es mirar, sino vistaquel es prestar atención. ¿Fijarse? Fijarse, muy bien. Yes. Fíjate en 3 cosas y no vas a llegar al pecado. Da, male, mala, minja. Sabé que hay encima tuyo. Ain roa, un ojo que ve. De ozen shomat, un oído que escucha. De holma aceja, de sefer nichtavim. Todas tus acciones son escritas en un libro. Primero que nada, hoy en día es muy fácil creer en esto. Tenemos internet, tenemos lavariel.com. Nosotros vemos claramente cómo todo lo que decimos se puede escuchar en la otra punta del mundo. Cómo todo lo que hacemos se puede ver a través de lavariel.com de manera muy simple. O entrando en nuestros diferentes canales de YouTube. Entonces hoy en día nosotros entendemos eso. Segundo, es muy importante la meditación. La meditación es muy importante, porque como dice acá, la meditación no en el sentido de poner la mente en blanco o esas cosas, sino de concentrarse en la idea y ir a la idea, estar ahí y hacerla parte de todo el día. En el día, cuando uno se acuerda de la meditación de la mañana, al instante lo afecta, al instante lo cambia. Pero para eso hace falta concentrarse en esa idea. Como está explicado principalmente el tema de cómo Hashem está en todos lados, cómo nosotros podemos ver en todo que está Dios adentro y cómo Dios está en todas las cosas. La meditación está explicada bien en el capítulo 42 del Tania. Si quieren leerla, están invitados. Si quieren que se las explique también. Capítulo 42 del Tania, pueden ver ahí cómo él explica toda la meditación de cómo ver en todas las cosas materiales que nosotros vemos a Dios adentro de ellas y de cómo Dios está en todas las cosas y sabe todo como si fuera que, porque Él está investido dentro de todas las cosas. Pero no me voy a desplazar en el tema porque no me lo piden, pero la importancia es concentrarse, meditar, pensar en la idea, vivirla antes de la tefilá, con el talit y el tefilín puestos. Al principio 5 minutos, con el tiempo 1 hora. Y con el tiempo más. 20 horas. Capaz. Sobre los Hasidim del segundo rey de Jabá decían que aquel que no puede meditar durante 18 horas seguidas no es un ser humano.
Pero bueno, no estamos en esa época, supongo. Y aparte hay que trabajar. ¿Pero cómo trabajaban ellos? No tengo la más mínima idea. No tengo la más mínima idea. Ahora, por ejemplo... Quiero hacer lo mismo. Va a tener que trabajar. Por ejemplo, Rav Ginsburg, él cuenta... él tiene un libro que se llama Vivir en Espacio Divino. Y él tiene ahí un libro que explica una meditación de un cubo de divinidad alrededor de uno. Ustedes saben que en la Torá hay una obligación de hacer 6 Arei Miklat, 6 ciudades de refugio. Las ciudades de refugio está explicado en la Mishnah Brura, si no me equivoco, en nombre del Sefer HaChinuch, la Torá del Sefer HaChinuch, que representan también para hoy en día, para nosotros, representan 6 mitzvot del corazón constantes. Dice el Hafetz Haim en la Mishnah Brura, en nombre del Sefer HaChinuch, que hay 6 mitzvot del corazón que son constantes, todo el tiempo hay que estar cumpliéndolas. Que son creer en Hashem, no creer en otros dioses, no ir atrás del corazón en las cosas prohibidas, amor a Hashem, temor a Hashem, unicidad de Hashem. Fueron 6, ¿no? Entonces él explica, ¿no? Yo creo que fueron 6. Entonces estas 6 mitzvot de Rav Ginsburg explica que hay que meditarlas como si fueran un cubo alrededor de la persona. El cubo tiene 6 lados. Y cada lado representa una mitzvah. El amor a Hashem sabemos que es Gesed, que es la derecha, entonces es la parte de la derecha. El temor a Hashem es la izquierda, entonces la parte de la izquierda. Así que cada uno, pueden ver el libro, está en inglés también, se llama Living in Divine Space. Y en hebreo se llama Lichot Bemerhav Eloki. Explica ahí el cubo que hay que meditar para estar protegido todo el día y también para estar consciente de Dios y del amor y del temor todo el día. En los libros, por ejemplo, en este libro también, ustedes pueden ver, este libro, ¿lo ven? Se llama Davening, escrito por Rabbi Zalman Schachter Shalomi. Él cuenta ahí, cuando él estaba en Chabad y era joven, en el 70 él rezaba, y él cuenta cómo era su trabajo de tefilá, él cuenta cómo rezaba hasta las 4 de la tarde, explica ahí cómo a la mañana comía e iba al templo, contestaba todos los amén y después rezaba, estudiaba, meditaba y después rezaba durante horas hasta las 3, 4 de la tarde y recién ahí iba y comía pan con sardinas, etc. Está recomendado, vale la pena. ¿Antes de que él se dañara? ¿Antes de qué? Antes de que él se dañara escribió los libros. ¿Antes de qué? De que él se dañara. No me gusta la palabra que usas, sinceramente. Por otro lado, ¿Cómo que se dañara? ¿Por qué dice que se dañara? La historia. ¿en cuál fue el daño? A ver. Lo del LCD, ¿no? Pues que es que escribió. Por eso no me gusta la palabra que estás usando. No. Mira, por favor, no empieces con Hay que tus respetar. Pero es que él escribió unos libros después, ¿no? Después él hizo cosas que se abrió caminos de la halajá. Se abrió de la halajá un poco. Se abrió de cierta manera de la halajá. ¿Sí? Yo no juzgo a las personas en esos temas, y menos frente a un video que se graba lo pueden ver en lavarier.com. pero prefiero no meterme en eso. Ok. Por último, y los libero. Dice, da male mala minja, ¿sabes qué es lo que hay arriba tuyo? Da, la palabra otra vez, da es la palabra dat. Dat es conciencia, conocimiento, conciencia. Habíamos dicho jochma, binah, jochma es las ideas, binah es el desarrollo de las ideas y dat es el concientizarse de las ideas. Es como el cuento, ¿cómo? ¿No era sabiduría? Mira, la traducción, la verdad que no te apoyes en mí cuando yo traduzco como si fuera una traducción válida oficialmente. Yo traduzco más en el sentido de la idea espiritual y el servicio a Hashem. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que yo dije? ¿Sabiduría? Sabiduría yo creo que es saber cosas. Yo acá he hablado de concientizarse de las cosas, no solamente saber que son así, sino realmente sentir que son así. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, la diferencia entre pensar una cosa y conectarse con la cosa en el pensamiento. La palabra dat, que es conciencia, está usada en la Gemara. La Gemara nos dice que ustedes saben que aquel que viola a una mujer
hace algo que está mal. Existe el concepto de violar a un hombre. Violar a un hombre en el sentido que una mujer viola a un hombre, ¿sí? El hombre no es culpable si la mujer lo viola. ¿No es culpable? Bueno, los sabios dicen, o algunos comentaristas dicen que sí es culpable. ¿Por qué? ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar eso? Bueno, esa es la pregunta. Todo es posible en esta vida. Esa es la pregunta. Hay sabios que dicen, o comentaristas que dicen, que no, ¿por qué? Porque en kishui el aledat significa que no hay endurecimiento sino con dat, o sea, sino con concentración, con conexión mental. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Sabe las sonrisas de ustedes pícaras? ¿Sí? Así que endurecimiento. Exactamente lo que estás pensando. Sí, ya, eso sigamos. Erección. ¿Sí? Si al hombre tuvo una erección, entonces no pudo haber sido a la fuerza. Si tienes erección es porque te conectaste mentalmente con lo que está pasando. Si vos no pensás en eso, tratás de pensar en otra cosa, no lográs que haya una erección. En otras palabras, la erección se logra específicamente no a través de ver simplemente, o simplemente de pensar en el tema, sino que uno se concentra en la idea, ve la imagen, se conecta con lo que está viendo, piensa en eso, se concentra en eso, lo siente con su mente. Ahora que están empezando a estar más despiertos y entender lo que es conectarse con una idea, pueden entender a qué me refiero cuando hablo de meditar y contemplar ideas en Hasidut, ¿sí? No es pensarlas, sino conectarse con ellas, sentirlas, hasta que provoque un despertar espiritual. Ok. Por último, el Baal Shem Tov dice sobre esta frase, da male mala mimja, perdón, el Mag de Mesrich dice, el sucesor del Baal Shem Tov, dice, da male mala mimja, sabe lo que está arriba tuyo, dice, sabe que lo que está arriba es tuyo. Significa, tenés que saber que todo lo que pasa en los mundos superiores depende de vos, viene de vos. Todas las acciones de la persona acá abajo provocan cambios y uniones en la Sefirot, en los mundos superiores, en todos los mundos. Y el flujo de vida y de energía de todos los ángeles y todas las almas y todos los planos superiores depende de las acciones de la persona acá en este mundo. Qué gran responsabilidad que tenemos y qué gran mérito que tenemos al mismo tiempo. Que sea la voluntad de Hashem de que podamos concientizarnos de todo esto y continuar dentro de 10 minutos con nuestro sagrado estudio del Humash.